En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy, hermanos, quiero analizar a esta persona, a este hombre polaco que vandalizó la iglesia de Medjugorje y realizó esas pinturas, esos escritos blasfemos en la imagen de la Gospa, de Nuestra Señora, de Nuestra Madre del Cielo. Quiero adentrarme en lo que es su persona y tratar de comprender lo que motivó que esa persona perpetrara pues esos hechos que ya hemos podido ver todos, ¿no? en los medios, y qué es lo que le motivó a realizarlo. Y quiero pues meditar, ¿no? en ese perfil psicológico de este hombre y ver qué historia se esconde detrás de este hombre que ya ha sido detenido por los ataques contra el santuario de Medjugorje y que resulta especialmente desconcertante porque no estamos aparentemente ante alguien que llegara desde fuera, movido por un odio antiguo contra la fe católica. Tampoco se trataría simplemente de un provocador que hubiera escogido al azar un lugar religioso para causar daños. El sospechoso había estado antes en Medjugorje como peregrino, sí, como peregrino. Había vinculado públicamente su recuperación personal a la Virgen María y había recorrido aproximadamente 1.300 kilómetros a pie en peregrinación desde Varsovia, en Polonia, hasta Medjugorje, hasta llegar al santuario. Una persona que testimoniaba sobre Medjugorje, que había recibido una conversión. ¿Y qué le motivó a realizar eso? ¿Qué es lo que le empujó? ¿Qué pasó por su cabeza para hacer lo que hizo? La policía bosnia ha confirmado la detención de un ciudadano polaco de 31 años, aunque las autoridades todavía no habían oficializado públicamente su identidad en el momento de conocerse las primeras informaciones. Numerosos medios bosnios, croatas y polacos lo identificaban como Bartłomiej Krakowiak, conocido años antes por su peregrinación a Medjugorje y que podría traducirse del polaco de Puta do Marie, que podría traducirse como a pie hacia María, así tituló él, pues esa peregrinación que él hizo desde su país hasta Medjugorje. La Fiscalía de Bosnia y Herzegovina ha asumido la investigación y ha solicitado su ingreso en prisión preventiva por un posible delito de daños o destrucción de edificios religiosos. Ya quisiera yo ese tipo de leyes aquí en mi país, en España, porque aquí sale muy barato perpetrar los delitos que se les imputan a este hombre polaco. Me gustaría que existieran aquí, en España y en otros países, que este delito se endureciera. Y me gustaría saberlo en los comentarios. Escríbeme, hermano o hermana, en los comentarios si en tu país las leyes son demasiado laxas contra este tipo de acciones o son duras. Dime de qué país eres y si las leyes pues, son duras respecto a este tipo de delitos. Pues bien, para comprender la enorme contradicción que encierra este caso, tenemos que regresar al año 2017. El señor Krakowiak tenía entonces 22 años y atravesaba una profunda crisis personal. Vamos a intentar entrar en su sentir, en su psicología. Según en su propio testimonio, había acudido a un psicólogo y había sido diagnosticado
de depresión. Al regresar a su casa se derrumbó y pidió desesperadamente a Dios que lo liberara de aquel sufrimiento. Quería recuperar la relación con Dios que, según decía, había conocido anteriormente, pero que después había perdido. En aquel momento pensó que necesitaba abandonarlo todo durante un tiempo. Su primera idea fue marcharse al mar o a las montañas para descansar. Sin embargo, al abrir Google Maps, aseguró haber escuchado interiormente una sola palabra. Esa palabra fue Medjugorje. Casi sin detenerse a reflexionar sobre las consecuencias, comprobó la distancia, preparó una mochila y anunció que al día siguiente saldría caminando desde Varsovia y disponía de muy poquito dinero. No tenía organizada adecuadamente la manutención y debía de recorrer más de 1000 kilómetros atravesando varios países. Este episodio permite observar una primera característica importante de su personalidad pública, una notable tendencia a tomar decisiones extremas, repentinas y cargadas de significado espiritual. No se limitó a acudir a una iglesia cercana, solicitar acompañamiento o realizar ejercicios espirituales. Transformó su crisis en una misión extraordinaria. Convirtió una intuición interior en una peregrinación internacional y además la anunció públicamente ante centenares de personas, circunstancia que él mismo reconoció que le impedía echarse atrás. No podemos afirmar que este comportamiento fuera patológico. Muchas personas realizan peregrinaciones radicales como una expresión sincera de fe. Sin embargo, en su caso, aparece un patrón psicológico que merece nuestra atención. Cuando se encuentra ante una crisis profunda, parece responder mediante gestos absolutos. No busca soluciones pequeñas, progresivas u ordinarias, sino una acción total capaz de reorganizar completamente su existencia. La peregrinación no era solamente un viaje, era una batalla por su corazón, un regreso a Dios y una oportunidad para reconstruir su identidad. Su historia personal ayuda a entender esa necesidad de reconstrucción. Según el testimonio que él mismo difundió, había crecido en una familia marcada por el alcoholismo, la violencia y los conflictos. Relataba que durante su infancia escondía debajo de la cama cuando regresaba su padre y que había escuchado repetidamente que nunca conseguiría nada en la vida. Fíjate, tenía miedo del padre. Se escondía debajo de la cama. Y eso pues crea traumas cuando eres mayor. Durante la adolescencia comenzó a beber, a consumir sustancias y a robar. Abandonó los estudios. Pasó por centros de menores, se fugó en varias ocasiones y llegó a dormir en sótanos. Posteriormente recibió tratamiento relacionado con sus adicciones. También contó que la pérdida del hijo que esperaba su entonces pareja produjo en él una ruptura interior. A partir de aquel acontecimiento, comenzó a dirigirse a Dios, primero desde la rabia y después desde la búsqueda de una conversión. Se confesó, participó en retiros y se incorporó a ambientes de espiritualidad carismática. En sus testimonios hablaba de experiencias interiores intensas, visiones, supuestas intervenciones extraordinarias y de una vocación personal para convertirse
en apóstol y cambiar el mundo. La peregrinación a Medjugorje encajaba perfectamente en aquella nueva identidad que él se estaba creando en ese momento. El joven marcado por la violencia, las sustancias, el fracaso escolar y la exclusión social se convertía ahora en peregrino, en escritor y en testigo de la fe. La página donde él narraba diariamente su viaje llegó a reunir a miles de seguidores. Sí, sí, como me oyes. Después publicó un libro, recorrió parroquias, colegios, cárceles, centros de rehabilitación, contando su conversión. Y en 2024 participó en la película polaca Pogolani 2, en la que presentaba la fe y su peregrinación como la salida de una crisis en la que había llegado a plantearse incluso a atentar contra su vida. Medjugorje no era, por tanto, un lugar cualquiera en su biografía. Representaba el escenario de su renacimiento. Era el punto hacia el cual había caminado durante 57 días cuando creía que su vida se venía abajo. Allí había depositado una parte considerable de su identidad espiritual. En una entrevista llegó a decir que creía que María se aparecía a los videntes y que no necesitaba que nadie se lo confirmara. Su certeza no parecía apoyarse en una investigación teológica o eclesial, sino en su propia experiencia subjetiva. Precisamente por eso, lo sucedido 9 años después resulta tan estremecedor. Recordemos, el día de ayer, 28 de julio de 2026, fueron profanadas las imágenes de la Virgen en la colina de las apariciones y en las proximidades de la Cruz Azul. Sus rostros y manos aparecieron cubiertos con pintura negra. Sobre una de las imágenes podría leerse en inglés la expresión Devil in skirt, es decir, diablo con falda. Poco después fue incendiado el altar exterior situado detrás de la iglesia de Santiago Apóstol, escenario de las grandes celebraciones de Medjugorje. Las cámaras de seguridad habían grabado al responsable desplazándose con recipientes de combustible antes de provocar el fuego. Además, apareció una pancarta con los nombres de quienes aseguraban haber presenciado las apariciones. El mensaje los acusaba de ser unos estafadores y terminaba con una afirmación reveladora. Tengo pruebas. Estas palabras permiten aproximarnos al móvil inmediato del ataque, aunque todavía no expliquen qué proceso interior condujo hasta él. No parece que estemos ante una destrucción realizada sin sentido o bajo un impulso completamente indiscriminado. Los objetivos fueron cuidadosamente seleccionados. Fíjense, la imagen de la Virgen en Podvrdo, la zona de la Cruz Azul, el altar exterior y los nombres de los presuntos videntes. Todo apunta a una acción dirigida contra los elementos más representativos del fenómeno de Medjugorje. La frase, tengo pruebas, muestra además que el responsable no se presentaba a sí mismo simplemente como un enemigo de la religión. Parecía considerarse poseedor de una revelación, un descubrimiento o una verdad, pues que los demás y el resto del mundo ignoraban. Allí donde antes veía la presencia maternal de María, la Gospa, ahora parecía ver engaño. Allí donde él antes encontraba el consuelo,
ahora veía una estafa. Y donde anteriormente afirmaba que nadie tenía que confirmarle la autenticidad de las apariciones, él estaba 100% seguro, ahora aparecía una acusación absoluta contra los videntes. Los llama estafadores. El cambio podría describirse como una inversión completa del significado. Medjugorje pasó a ser para él un lugar de salvación, un oasis para él, un lugar de seguridad, a convertirse presuntamente en el escenario de una mentira. La imagen que antes representaba a la Virgen pasó a ser calificada mediante una expresión blasfema, comparándola con el diablo. Los videntes en quienes había confiado se convirtieron en estafadores y su antigua certeza no fue sustituida por una duda prudente, sino por otra certeza igualmente absoluta, pero de signo contrario. Esta transformación resulta psicológicamente significativa, obviamente. Algunas personas construyen su identidad alrededor de convicciones muy intensas, dividiendo la realidad entre lo verdaderamente cierto y lo completamente falso, entre la intervención de Dios y la acción del demonio. Y cuando una convicción de esa naturaleza se rompe, se hace añicos, la persona puede no transitar serenamente hacia la duda, puede experimentar el derrumbe como una traición. El antiguo entusiasmo se convierte en ira y esa ira se transforma en lo que hizo ayer de madrugada. Y el objeto que antes era idealizado ahora pasa a ser despreciado. Esto no significa que toda persona decepcionada con Medjugorje vaya a reaccionar violentamente. Existen católicos que creen en la autenticidad de las apariciones, católicos que mantienen dudas totalmente legítimas y otros que consideran que no son sobrenaturales. Ninguna de estas posiciones justifica la profanación, el incendio ni el ataque contra las imágenes religiosas. La propia Santa Sede ha autorizado la devoción y la peregrinación por los frutos espirituales observados en Medjugorje, pero no ha declarado oficialmente el carácter sobrenatural de las supuestas apariciones. La discusión teológica puede y debe realizarse mediante argumentos, pero nunca mediante la violencia. Tenemos que ser extremadamente prudentes al relacionar estos actos con la depresión del señor Krakowiak, que él había afirmado haber padecido en el año 2017. La depresión por sí sola no convierte a nadie en una persona violenta, ni explica automáticamente una profanación. Millones de personas sufren depresión y jamás cometen un acto semejante. Tampoco disponemos de una evaluación clínica actual que permita conocer su estado mental durante el ataque. Seguramente en las próximas fechas se haga un informe sobre este tipo de perfil o esta evaluación clínica de este hombre acusado de realizar esos actos de vandalismo. Lo que sí sabemos por sus propios testimonios es que su biografía estuvo marcada por experiencias traumáticas, adicciones, episodios de violencia, sufrimiento emocional, pensamientos en los que él mismo pensaba quitarse la vida y una religiosidad vivida de manera extraordinariamente intensa. Sabemos también que interpretaba determinadas intuiciones, coincidencias y experiencias interiores como intervenciones directas del mundo espiritual, pero pasar de esos datos
a diagnosticarle una psicosis o una enfermedad concreta, o una supuesta posesión demoníaca, como estoy leyendo en muchos comentarios, pues es algo que sería de ser irresponsables, ¿no? Por nuestra parte. Yo estoy leyendo últimamente en diferentes publicaciones sobre este tipo y todos pues dicen, ¿no? O la gran mayoría dicen, pues este señor pues debe de estar endemoniado, este señor pues está poseído, pues no sabemos todavía qué ocurrió ni en su mente ni en su alma. No sabemos qué decepción, crisis, pensamiento transformó su antigua devoción en una acusación destructiva. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que en algún momento del camino la certeza que había sostenido su vida se convirtió en lo contrario. Y quizás por eso la respuesta de Medjugorje resulta tan profundamente cristiana. Frente al fuego, reparación. Frente a la blasfemia, oración. Frente a la destrucción, perdón. Y frente al hombre que antes se proclamaba peregrino de María y que hoy aparece acusado de profanarla, una petición que no minimiza el delito, pero que tampoco renuncia a la esperanza, es que Dios toque nuevamente su corazón, medite en sus acciones, que se arrepienta y que esta acción pues le haga pues abrazar a Dios, pero ya de una manera definitiva, y que estas acciones pues lo conduzcan al regreso al seno de la Iglesia. Yo estoy seguro que los católicos maduros en su fe entienden lo que estoy diciendo. Un católico maduro nunca va a buscar la destrucción de esta persona, sino que este chico, este hombre, se arrepienta, pide perdón, y si lo hiciera de una manera pública, yo creo que eso también le honraría. Le honraría. Porque esas imágenes públicas que nos han causado tantísimo dolor, pues yo creo que ayudaría a cicatrizar nuestras heridas como católicos, como cristianos, pues con un perdón público, ¿no? Un perdón público a la Iglesia, a Dios, a María Santísima y a todos los cristianos de bien, pues que se han sentido humillados, ultrajados por esas acciones, pues que vienen de un hermano. No vienen de un musulmán, no vienen de un judío, no viene de un protestante. Viene de una persona que era peregrina a Medjugorje, una persona que participaba en retiros, una persona que testimoniaba sobre las cosas que Dios había hecho en su vida y que finalmente, por el motivo que sea, por su mente pasó, pues el realizar todas esas acciones que ya hemos visto, ¿no? En las imágenes. Pues hermanos, recemos por esas personas que día a día y en diferentes países pues blasfeman contra Dios, contra la Iglesia, contra María, y esas personas que atentan contra los templos, contra las imágenes, para que el Señor toque su corazón y los llame al arrepentimiento. Pues pedimos a Nuestra Señora de Medjugorje, a la Cospa, que interceda por él y por todos nosotros. Dios te guarde, Dios te bendiga.